Muy bien, chavos, ya nada más que ingresen los compañeros, continuamos. Muy bien, estábamos platicando con respecto a los espectros. Como lo comentaba, pues estas franjas, lo que obviamente nosotros no podemos ver en forma directa o a simple vista la composición de los elementos, pues obviamente tienen que captarse por medios especiales. Y de esa forma nos encontramos con que podemos expresar la composición de cada uno de los elementos, de cada una de las sustancias que nosotros podamos tener a la mano. Y esto es estandarizado. Si nosotros tenemos dos trozos de acero, por ejemplo, 10-20, su espectro va a ser exactamente el mismo. Si tenemos cobre y tenemos bronce, vamos a tener una ligera diferencia. A fin de cuentas, el bronce es una aleación del cobre, pero más sin embargo, ahí nos va a mostrar cuáles son los elementos que conforman la aleación en el caso del bronce. Entonces, todo eso incluso nos ayuda a saber si nosotros tenemos una aleación pura o en la aleación o el metal que nosotros tenemos a la mano, hay alguna mezcla que no nos convenga. Entonces, como les digo, este sistema es bastante práctico porque no necesitamos ser totalmente invasivos. Ahora, en el caso de lo que es el aparato, el espectrómetro, como ya lo comentaba, se sirve de un láser para poder generar este tipo de respuesta, para poder captarlo y analizarlo. Ahora, como lo comentaba, cuando nosotros tenemos un gas abajo, que es calentado a baja presión, perdón, tenemos un efecto contrario. Si nos damos cuenta, a diferencia de la imagen de la parte de arriba, en la parte de abajo nuestras franjas oscuras son mucho más gruesas, son las que nos marcan. En este caso, este tipo de espectro se denomina, como lo platicábamos, espectro de líneas de emisión. Y nos dice también que la composición química del material vaporizado, en este caso el gas que se tiene calentando,
puede determinarse comparando su espectro con otro material conocido. Obviamente, como les comento, nosotros vamos a encontrarnos, obviamente por los experimentos, por varias pruebas, que los metales siempre van bueno, independientemente del material, siempre van a generarnos el mismo tipo de distribución de franjas. En este caso, y bueno, con equipos estándar, incluso el grosor de las líneas va a ser exactamente el mismo, ¿sí? Entonces, esa es la cuestión que nosotros vamos a encontrarnos y la ventaja que vamos a tener. Ahora, la serie espectral, como se le conoce también a estas líneas, a la imagen de la parte de arriba, como ya lo comentamos, tienen un orden definido. Las líneas a veces se juntan dependiendo qué tan cerca está el límite de una serie o una serie de otra. Y cada línea corresponde a una frecuencia, como también ya lo comentábamos, o longitud de onda. En este caso, por ejemplo, nosotros vamos a tener la línea de mayor longitud de onda, es la de 656.3 nanómetros. Es la que tenemos aquí. Es nuestro extremo. Entonces, a esta línea corresponde un color rojo. Y su indicación, en este caso, si nosotros lo podemos notar, es con una H alfa. ¿Esto qué nos indica? Que nuestro punto básico de comparación obviamente va a ser el hidrógeno. Y estos van a ser, cada una de estas letras va a ser un correspondiente a variaciones de hidrógeno. Pero, pues obviamente al final nos van a dar o nos van a generar la composición básica de alguno de los materiales que nosotros estamos trabajando. Y para esto se utiliza, como les digo, el elemento básico que nosotros podemos tener como comparación es precisamente el hidrógeno. Y cada una de las características o cada una de las situaciones que se puedan presentar en su espectro se van a determinar por las letras griegas en forma sucesiva. Alfa, beta, gamma, delta. Entonces, de esa forma nosotros lo vamos a tener expresado. Ahora, de este espectro de absorción, vamos a encontrarnos con que obviamente es muy parecido al de emisión. Nos dicen normalmente que, pues obviamente las longitudes son diferentes. Uno es de líneas oscuras sobre fondo luminoso y el otro es de líneas iluminadas sobre un fondo oscuro. El espectro de absorción corresponde al hidrógeno, correspondiente al hidrógeno, es precisamente el que nosotros vamos a tener en la imagen. Ahora, un científico llamado Jacob Balmer encontró una relación matemática sencilla para predecir las longitudes de onda características de algunas líneas de este espectro. Su fórmula es la que tenemos aquí. Se le conoce como serie de Balmer. ¿Sí? Y en este caso, pues obviamente lambda es nuestra longitud de onda. Esta es nuestra longitud de onda. ¿Ok? R es una constante que se conoce como constante de Rydberg. Es un científico que también estuvo trabajando mucho en este sentido. Y N simplemente va a indicarnos el orden de la serie.
Para esto, nosotros vamos a tener que R tiene el valor de 1.097 por 10 a la 7 metros a la menos 1. Obviamente esta va a ser la constante que nos va a permitir darle dimensión a lo que es la longitud de onda. Entonces, como les comentaba, R es igual a 1.097 metros a la menos 1. Okay. Muy bien. Bueno, es lo que tenemos aquí. Nada más, en lugar de igual, aquí sería por 10 a la 7 metros a la menos 1. Ahora, diferentes estudios, pues también demostraron que esta serie de Balmer era, digamos que un tanto limitante. Y todos los descubrimientos que vinieron después de esto nos generaron la siguiente serie, la que nosotros tenemos aquí en la parte de abajo. Donde L y N son números enteros. La serie de Balmer trabaja con L igual a 2 y con N igual a 3, 4 y 5. Nos vamos a encontrar otra serie que se conoce como serie de Lyman, que se ubica en la región ultravioleta. Esto, obviamente, van a ser las diferentes franjas que nosotros vamos a poder a estudiar por medio de esta ecuación, pero en base a lo que es la radiación que se esté trabajando, que se esté considerando. Como ya lo vimos, Balmer pues, estaba trabajando con respecto a lo que era nuestra radiación visible. Lyman, como lo comento, estaba trabajando en lo que es la región ultravioleta. Se encuentra otra serie, bueno, perdón, en el caso de la serie de Lyman, vamos a tener que L es igual a 1 y N es igual a 2, 3 y 4. La serie siguiente se conoce como serie de Paschen. Trabajó en lo que es la franja infrarroja, donde L corresponde a 3. N empieza a partir de 4, 5 y 6. Y finalmente se conoce también la serie de Brackett, que también trabajó en series infrarrojas, pero bueno, las ondas infrarrojas, si ustedes regresan a los apuntes que tenemos o al material que tenemos, pues son bastante amplias. Entonces, en el caso de Brackett, él trabajó una serie en la que vamos a tener que L es igual a 4 y N va a partir de 5 en adelante, 5, 6, 7 y así sucesivamente. Entonces, este tipo de series o estas fórmulas nos van precisamente a ayudar a describir cuáles son las formas de los espectros atómicos. Como les digo, hay cierta regularidad en el comportamiento de las sustancias. Entonces,
es por eso que nosotros vamos a encontrar que se puede calcular precisamente la longitud de las ondas que se estén trabajando con respecto a estas fórmulas. Como ya lo vimos, Balmer estuvo trabajando con respecto a la parte de la luz visible. Tenemos lo que es la de Lyman, que estuvo trabajando con luz ultravioleta. Tenemos la de Panchen, que estuvo trabajando con una parte del espectro infrarrojo. Y finalmente tenemos la de Brackett, que también estuvo trabajando con el espectro infrarrojo. Entonces, estas fórmulas nos ayudan a predecir cuál es la forma en la que se van a presentar estas franjas, dependiendo la composición química de la sustancia que se esté calentando. ¿Ok? Ahora, pues esto obviamente fue directamente aplicado con las estrellas, porque a fin de cuentas nosotros recibimos la luz de estrellas que tienen material en constante combustión. Entonces, digamos que quedó completamente de pechito el asunto para poder aplicarlo en la cuestión astronómica. No sé si tengan alguna duda con respecto a lo que hemos visto hasta aquí. Ok, muy bien. Pregunta, tal vez sea tonta, Adelante, pero adelante. en el espectro de absorción, por ejemplo, ¿es totalmente de absorción o hay una minúscula pequeña parte de que emite? Es que eso depende de las características del material que se esté calentando. Normalmente los sólidos nos van a entregar espectro de absorción y los de líquidos a gaseosos nos van a estar entregando espectro de emisión. A lo que íbamos, el espectro de absorción va a ser líneas oscuras sobre fondo luminoso y el espectro de emisión van a ser líneas luminosas en un fondo oscuro. De esa manera se van a presentar. Pero todo depende de la composición química, porque bueno, si nosotros nos ponemos a contemplar o a considerar lo que me digan, esta es una barra de cobre. Por ejemplo, si nosotros la analizáramos, encontraríamos que no solamente es cobre, que a lo mejor hay carbono, que a lo mejor hay níquel, magnesio, no sé, una infinidad de elementos que a nosotros nos van a dar las características que tiene esa barrita. No vamos a encontrar sustancias puras. Si ustedes se ponen a investigar, por ejemplo, con respecto a la extracción de algunos compuestos, algunos, principalmente, como les digo, lo trabajamos con metales. Supongamos el aluminio. Se tiene un mineral que contiene aluminio, se tiene cierto procedimiento, pero la obtención de aluminio en sí nos va a dar una pureza del 95, 96%, por ejemplo. Todo lo demás pueden ser impurezas debidas a otros materiales. Bueno, ¿cómo sabemos cuáles son esas impurezas? Se puede generar o se puede saber por medio de este método, ¿sí? Obviamente esto se debe a que se han realizado bastantes experimentos comparativos. Ahora, sucede lo mismo con las demás sustancias. No vamos a tener una sustancia 100% pura. Entonces, el que sea más oscuro, sea más claro, va a depender precisamente de la composición. Nosotros podemos decir que tenemos clásico en casa, un tornillo de acero, pero no sabemos exactamente cuál es la composición de ese tornillo. Hay varias composiciones, como ya lo pudieron haber visto en mecánica de materiales, para lo que son el acero. Y
podemos enumerar una infinidad de las variantes que nosotros podemos utilizar. Pero es precisamente por eso. Digamos que se puede decir de cierta forma, aquí nosotros tenemos el espectro, por decirlo de cierta manera, en los extremos. ¿Por qué? Porque aquí tengo un espectro probablemente de un metal que me entregó un espectro de absorción bastante claro en ese sentido, con franjas oscuras bien delimitadas. Y tenemos un espectro de emisión debido a algún gas que se calentó a baja presión, que nos pudo haber entregado esto, que también es bastante claro, nos hace ver claramente las franjas oscuras y las franjas iluminadas, pues obviamente se puede decir que en contraste totalmente. Pero con los demás elementos nosotros vamos a encontrar intermedios, dependiendo hacia qué, hacia qué tamaño de onda se esté generando el reflejo. Y estas combinaciones, precisamente de los tamaños de onda, pues nos van a dar la composición química. No sé si quede respondido, mi buen Alonso. Ok, muy bien, muchachos. Bueno, obviamente para que nosotros podamos aplicar esto, vamos a trabajarlo un poco en lo que son los ejercicios. Vamos a trabajar con estas fórmulas. Es, digamos que una parte introductoria y una parte explicativa de lo que también nos va entrelazando lo que es el universo minúsculo, el universo cuántico, con el universo que nos habla de distancias con respecto a la luz. Entonces, aquí encontramos, debido precisamente a trabajos paralelos con lo de la teoría de la relatividad, que todo esto se puede emparejar. ¿Ok? Ahora, el átomo de Bohr. En este caso, pues obviamente nosotros teníamos entendido que Rutherford había dejado de considerar algunas situaciones, ¿sí? En el caso de Bohr, trató de empatar todo lo que estaba por ahí volando. Y comenzó, pues obviamente trabajando con el átomo más sencillo, con el átomo de hidrógeno. Digamos que él fue el primero que pudo explicar la forma en la que estaba presente o en la que se genera el espectro del átomo de hidrógeno. Esto lo hizo en 1913, al igual que Rutherford. Pues digamos que de cierta manera pudo haber tomado también las bases similares, mas sin embargo, él fue un poquito más allá. Al igual que Rutherford, él consideraba que los electrones se encontraban en órbitas circulares alrededor de un núcleo bastante pesado, que estaba cargado positivamente. Pero ya tomando en cuenta lo que es la teoría electromagnética, pues obviamente ahí teníamos un detalle con respecto a lo que ya habíamos platicado, que para las velocidades que tendría que estar desarrollando el electrón, pues tenía que estar emitiendo energía. En base a sus observaciones, a sus estudios, Bohr, Niels Bohr, como se llamó, expresó un postulado en base a ese sentido. Y en él nos dice que un electrón puede existir únicamente en aquellas órbitas
donde la cantidad de movimiento o momento angular es un múltiplo entero de h sobre 2pi. En este caso, si ustedes recuerdan, h es la constante de Planck. Entonces, pues obviamente se van entrelazando las diferentes teorías. Y si ustedes analizan la forma en la que se expresa el postulado, pues empieza a manejar lo que es la cantidad de movimiento y el momento angular. Si ustedes recuerdan, la cantidad de movimiento está dada por la masa por la velocidad. Y en este caso, se trabaja con respecto al radio en el que van a estar orbitando los electrones. Entonces, precisamente, esta fórmula es la que nos explica o la que nos representa precisamente el postulado de Bohr. ¿Sí? Entonces, si esa condición se cumple, entonces es lo que nos decía Bohr, es que el electrón puede aparecer en las órbitas donde esto se pueda dar. Y bueno, pues obviamente, como ya lo vimos, la teoría relativista nos permite empezar a incluir lo que son las fórmulas que nosotros tenemos como básicas en los diferentes ámbitos, que en muchas ocasiones se podía considerar que no estaban en la capacidad de empalmar. En este caso, se habla de cantidad de movimiento y de momento angular en niveles subatómicos, ¿sí? Entonces, digamos que Bohr se fue de cierta manera, lo básico para poder explicar esta situación. Ahora, en este sentido, también sucede que Bohr se brincó un detallito, o más bien, lo esquivó. ¿De qué forma? Pues lo que comentó era que la teoría electromagnética no se podía aplicar de forma estricta en el nivel subatómico. En este caso, pues obviamente todavía no se trabajaban las fórmulas de la relatividad en ese sentido, porque de cierta manera en algún momento esas fórmulas nos van a ayudar a explicar los comportamientos tanto de los electrones como de los protones y de los neutrones. Entonces, él simplemente dijo, no lo podemos aplicar como lo aplicamos con elementos mucho más grandes, ¿sí? La mecánica, en ese sentido, en el sentido subatómico, es diferente. Obviamente tenía razón, pero expresando eso, le dio vuelta, de cierta manera, al problema de la inestabilidad orbital. Lo que decíamos, que en su momento el electrón podría terminar precipitándose al núcleo. Ahora, como ya vimos, nosotros tenemos que M es la masa, en este caso del electrón, V es su velocidad, R es su radio de curvatura, su radio de órbita, H es la constante de Planck, y N, en este caso, va a ser el número cuántico principal, donde se pueden tomar valores desde 1 en adelante.
Esto también da pie ahora a lo que sería el segundo postulado de Bohr. En este caso, pues él va tratando, como dicen por ahí, de amarrar el dedo y va generando más restricciones para poder pues explicar lo que estaba pasando en la cuestión subatómica. Y nos dice en su segundo postulado, si un electrón cambia de una órbita estable a cualquier otra, pierde o gana energía. ¿En cuantos discretos? Igual a la diferencia en energía entre los estados inicial y final. ¿Sí? Entonces, aquí ya nos empieza a platicar o a introducir el término de los cuantos. ¿Ok? En ese sentido, nosotros podemos considerar que los fotones son este tipo de partículas o de elementos de energía. Y esto es lo que nos explica también con respecto a su fórmula, donde HF es igual a EI menos EF, donde precisamente HF es la energía que un fotón emite o absorbe. ¿Sí? Obviamente, en este caso, pues es una equivalencia con respecto a lo que sucede con los electrones, donde E subíndice I es la energía inicial y E subíndice F es la energía final. Normalmente va a suceder lo siguiente. Cuando un electrón, probablemente esto también ya lo platicaron en física, cuando un electrón va a un nivel más bajo, libera energía. Cuando un electrón va a un nivel más alto, necesita absorber energía para poder lograr ese salto. Exactamente, como bien lo comenta Alonso. Es empatar estas dos vertientes, lo que es la mecánica clásica y la mecánica cuántica. ¿Sí? Hacia allá va orientado esto. Obviamente esto se logra, como ya lo platicamos, por medio del enfoque relativista. Esos pequeños ajustes o esas diferencias que indica Bohr con respecto a la teoría electromagnética, pues se debe a eso precisamente, a esas pequeñas diferencias. ¿Por qué en el mundo subatómico nosotros podemos verlo aplicado? Porque un electrón se va a mover a velocidades muy altas, ¿sí? Para poder evitar precisamente que el núcleo lo jale. Y nos vamos a encontrar el ajuste que hace Bohr con respecto a la cuestión del radio de curvatura. Es precisamente la fórmula que nosotros tenemos aquí. Esa es la fórmula que generó Bohr en ese sentido. Precisamente para poder trabajar con estos elementos es que yo les coloco esta tabla con las constantes que se van a utilizar. Obviamente son constantes aplicadas a la cuestión química y a la cuestión del ámbito atómico. Lo que es epsilon 0 es el concepto de la permeabilidad del ambiente o del espacio. E minúscula es la carga del electrón, 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. M es la masa del electrón, 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Demasiados pequeños, si ustedes lo permiten.
Y finalmente, la constante de Planck que ya habíamos trabajado, que es de 6.63 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Entonces, esos son los valores que ustedes van a necesitar trabajar para conocer cuál es el radio de curvatura. Y basado en eso, nosotros vamos a tener también el ajuste a la fórmula de las series del espectro. ¿Sí? Entonces, pero bueno, para llegar a esto, nosotros primero tenemos que explicar qué es lo que pasa con la energía. Vamos a tener el total de energía, y como les digo, Bohr se fue, por decirlo de alguna manera, a la fácil, o a trabajar con el elemento más sencillo, que es el átomo de hidrógeno. Es el más pequeño, el que menos electrones tiene, y el que mayor facilidad de estudio le iba a generar. Y en este caso, utiliza la siguiente expresión para indicar la cantidad de energía permítanme. Les decía, para lo que es la energía total, para cualquier órbita de un electrón. Entonces, esta sería esa fórmula de energía necesaria para que un electrón pueda orbitar alrededor del núcleo de algún átomo. Luego, la energía cinética relacionada, si nosotros nos damos cuenta, este es un enfoque más o menos newtoniano. Si ustedes recuerdan, la energía cinética es eso, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, pero nosotros lo vamos a considerar con los datos correspondientes a estos enfoques, a estas teorías, ¿ok? Entonces, sí se puede trabajar de la otra forma, pero por ejemplo, ¿en qué momento podríamos, de manera experimental, calcular la velocidad de un electrón cuando está orbitando un núcleo? Definitivamente no podríamos. Luego, esto es algo parecido a lo que vimos con las vibraciones. La energía total de un sistema es igual a la energía cinética más la energía potencial. En este caso, la energía potencial está indicada de esta forma. ¿Ok? Y finalmente, si nosotros simplificamos esto, la energía total nos queda de esta manera. ¿Ok? Ya basada en lo que son los términos cuánticos. Permeabilidad, número cuántico, constante de Planck, la carga eléctrica, su masa. Entonces, nosotros podemos expresarlo de esa manera. Muy bien. Pues obviamente estas fórmulas nosotros las vamos a estar trabajando poco a poco. Y esa sería, en resumen, la información con respecto a lo que vamos a estar trabajando esta semana. El día de mañana ya estaríamos trabajando con respecto a los primeros ejercicios para poder determinar algunas de las características